estamos de fiesta, reiterando en este ciclo de conferencias internacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho que tengo el privilegio de presidir, de tener con nosotros a un jurista extraordinario, de talla internacional, al doctor Rodolfo Vigo, quien cabe decir es miembro ya honorario de la Academia Mexicana de Derecho y que le damos la bienvenida. Gracias, doctor Vigo, por estar presente en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. Juan Velázquez. Realmente un gusto enorme por varios motivos, ¿no? Primero, porque se trata de un país que quiero muchísimo. Segundo, porque tengo un alto respeto institucional por la academia. Y tercero, a título personal, por estar conectado contigo, Jesús. Así que un gran gusto. Pues bueno, el currículum del doctor Vigo no es vasto. Yo diría que si establecemos delimitar o poner límites sería muy complejo. Así es de que hicimos un intento extraordinario de ser sincréticos y pues, algunos puntos, dice, del currículum, que el doctor Rodolfo Vigo es premio CONEX de 1998 en el rubro de jueces, otorgado a los 5 jueces argentinos más destacados de los últimos 10 años. Imagínense el nivel de juez, un ejemplo de juez para América Latina. Es corredactor junto a Manuel Atienza del Código Modelo de Ética para Iberoamérica, un código verdaderamente paradigmático. Presidente de la Junta Federal de Cortes Superiores y Tribunales Superiores de Justicia de las provincias argentinas desde su fundación hasta de 1994 hasta 1997. Ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe de 1998 al 2007. La conozco físicamente, me encanta Santa Fe. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho de 2006 a 2010, entre otros muchísimos temas. Y bueno, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez. Pues hoy en ese gusto, en ese privilegio, en ese continuar y generar exponencialmente la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, el doctor Rodolfo Vigo tocará el tema exigencias implícitas de la argumentación jurídica, un tema fundamental que ha adquirido una gran relevancia y que es fundamental porque ahora tiene que ser más que nunca pensante y sobre todo argumentativo el abogado. Es un momento histórico de un gran cambio, verdaderamente de fundamentar las peticiones, las exigencias, de fundamentar las resoluciones como base al debido proceso de ley, y quién mejor que el doctor Rodolfo Vigo para darnos los parámetros en este tema. Doctor Vigo, ¿qué se entiende por argumentación jurídica? La argumentación básicamente es un modo de razonar donde uno va afirmando juicios, premisas, que a su vez esas premisas se van conectando respetando la lógica, pero lo central es que cada una de esas premisas o juicios que hace el argumentador van respaldadas, justificadas, motivadas, fundadas por argumentos o razones. En consecuencia, sintéticamente uno podría decir que la argumentación consiste en argumentar, o sea, dar razones con las que uno pretende avalar lo que responde a una pregunta, en este caso jurídica. ¿Qué conexiones hay entre la interpretación jurídica y la argumentación, doctor Vigo? Bueno, me parece muy interesante la pregunta porque, a ver, por ejemplo, cuando yo estudié la carrera de Derecho, y vengo de familia de juristas, de abogados, mi abuelo, mi padre, todos mis tíos varones, todos mis hermanos, bueno, en fin, yo nunca escuché hablar de argumentación, pero el equivalente sería el tema de la interpretación jurídica. Dicho más concretamente, el modo de operar el jurista en tiempos del Estado de Derecho legal era a través de la interpretación. El modo de operar el jurista, o sea, decir el derecho en tiempos del Estado de Derecho constitucional, se hace a través de la argumentación. Explicando un poquitito esto, si me permite, Jesús. La interpretación, es decir, a mí me enseñaron que como jurista, cuando estudiaba, iba a recibir un caso.
Muy bien, una vez que el jurista recibía el caso, su preocupación como jurista era identificar una norma donde iba a poder subsumir su caso, porque su caso era una instancia individual de un caso genérico contemplado en una norma. Entonces, ubicaba la norma, desentrañaba el sentido de esa norma a través de los métodos interpretativos y construía un silogismo. La premisa mayor, que era la norma, lo que se había desentrañado: los que matan a otros deben ir presos. Uno tenía un caso que Juan lo había matado a Pedro. Bueno, construía un silogismo. En fin, esto era el trabajo del jurista en tiempo del Estado de Derecho Legal, esa matriz, ese modelo, ese paradigma de Estado y de Derecho que surge con la Revolución Francesa y podríamos decir que entra en crisis después de la Segunda Guerra Mundial, simbólicamente uno podría decir a partir de Nuremberg, porque en Nuremberg se condena por cumplir la ley y violar el derecho. Muy bien, eso era la interpretación. Pero bueno, hoy sabemos que el trabajo del jurista, ustedes lo saben perfectamente bien también, seguimos haciendo lo mismo los juristas. Cuando alguien necesita tener alguna respuesta jurídica, va a un abogado, a un licenciado en Derecho, le plantea la pregunta y el jurista le da la respuesta. Iuris dictio, le dice el derecho. Lo dice al derecho cuando asesora, lo dice al derecho cuando enseña, lo dice al derecho cuando aboga ante la autoridad, o lo dice, finalmente, cuando lo respalda con imperium, con su autoritas, como hace el juez. Ahora bien, para decir el derecho en tiempo del Estado de Derecho Constitucional, uno sabe que hay un trabajo muy diferente. Primera dificultad, que antes en tiempo del Estado de Derecho Legal no nos advertía. Conocer los hechos. Es que algunos me dicen, incluso peritos, que se suicidó, lo que está comprometido en este expediente. Otros peritos me dicen que lo mataron. Y claro, conocer los hechos. La primera premisa, el primer esfuerzo que tiene que volcar el jurista es conocer los hechos. Los hechos hablan ya del derecho, porque si de pronto yo conozco los hechos que fueron, por ejemplo, que venía a 200 kilómetros por hora, que venía ebrio, que el vehículo no le funcionaban los frenos, hasta mi madre se da cuenta que quién es el responsable de ese accidente. En consecuencia, conocer los hechos. Y este es un problema realmente hoy que se le presta muchísima atención al problema de la verdad y cuánto podemos o no podemos hacer los jueces, las partes, en orden a conocer los hechos. Y sobre todo el problema implicado en lo que llamamos la prueba científica. La prueba científica. Aquí uno podría decir que advirtamos que hay ya maestrías que se ofrecen solo dedicadas a este problema de los hechos, la verdad, la prueba, etc. Ya conocemos los hechos. Bueno, ahora empieza el trabajo del jurista. Hay que buscar las respuestas jurídicas. No es cierto que hay una sola respuesta. Como uno creía, a lo mejor en tiempo del Estado de Derecho Legal, que estaba la norma y ahí estaba la respuesta. El segundo momento es este momento quizás de sorpresa, que no hay una, sino hay varias, como lo revelan las mayorías y las minorías de los tribunales, las distintas corrientes jurisprudenciales, etc. Tengo varias respuestas jurídicas, no ilimitadas, pero varias. Y además, algunas de pronto se me ocurren a mí, o al abogado, que es el primer juez de la causa. Se le ocurre esta respuesta, se la propone al juez, etc. Entonces hay varias respuestas. Este es el segundo momento. Y el tercer momento es
¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Sea como abogado, porque hay más dificultades, en fin, hay ese precedente, o como juez, ¿cuál elijo? De pronto, el derecho tolera que yo elija, incluso dentro de las alternativas que él me brinda, hasta que de pronto que elija no la mejor, sino la que me conviene a mí. Por ejemplo, dice, bueno, elijo esta, ya tengo un precedente, me va a implicar menos esfuerzo argumentativo, de pronto tengo que pedir un favor a este que le haga ganar el juicio, y el derecho tolera este momento de cuál es mi conciencia ética para elegir de entre las respuestas jurídicas que están disponibles en el derecho vigente y válido. Pero el cuarto momento es, ahora tengo que ponerme a escribir la sentencia, ahora tengo que hacer el razonamiento y argumentar. Por ende, lo que podríamos decir que aquí hoy, más que estudiar métodos interpretativos, los viejos métodos interpretativos se han convertido en argumentos. En algún libro que he publicado ahí, me parece, sí, publicamos en México, justamente con Manolo Atienza, en la colección que dirige nuestro buen amigo Eduardo Ferrer MacGregor, 27 argumentos. Entonces, porque fíjense una cosa, para poner justamente de relieve cómo la interpretación ahora es argumentación, como los viejos métodos interpretativos ahora son argumentos. Supongamos, en mi tribunal tengo un problema que se reduce a ser un problema gramatical, lingüístico. ¿Cuál es? Tengo un testamento donde el testador le ha dejado un inmueble de muchísimo valor, pero en el testamento le dice que ese inmueble se lo deja a su hijo más querido. Pero son 5 hijos y se murió el testador. ¿A quién se lo adjudico? Como se ve, tengo un problema gramatical, lingüística. ¿Qué quiso decir el testador cuando dijo mi hijo más querido? La pregunta, ¿me auxiliará el lenguaje del legislador para este problema? Nada que ver, absolutamente irrelevante. Pero claro, lo que es decisivo es la palabra del testador. Finalmente, de pronto, decido dársela a uno de esos 5 hijos, a Juan, y me baso en ¿qué? Me baso en un argumento gramatical, lingüístico, que no tiene nada que ver con el legislador. ¿Por qué? Porque voy a utilizar, en mi sentencia voy a decir que ese inmueble se lo dejo a Juan, porque cuando el testador dijo mi hijo más querido, estaba hablando de Juan, dado que tengo como prueba las cartas que mandaba el testador a su hijo Juan, y le ponía entre paréntesis, mi hijo más querido. Pero claro, como a las cartas que me han traído de los otros 4, a ninguno le puso mi hijo más querido. En consecuencia, como vemos, el argumento gramatical, que no tiene que ver con el método gramatical que me explicaron en la Facultad de Derecho, que yo tengo que ir a descubrir el significado de la letra de la ley y para eso me puedo valer de las discusiones parlamentarias, las notas al pie de página, etcétera, etcétera. No tiene ninguna importancia. En consecuencia, como digo, el trabajo del jurista hoy se hace bajo este rótulo de la argumentación jurídica y, por supuesto, creo que en términos generales, porque a mí me sorprende, uno anda mucho en América Latina, llevo 11 años jubilado, y obviamente cuando pregunto, en general, la Facultad de Derecho, por supuesto hay muchas excepciones cada vez crecientes, pero pregunto y probablemente me sepan decir qué es la interpretación jurídica, pero estén bastante desorientados cuando yo hablo de argumentación jurídica, ¿no? Me parece que por ahí pasa el tema
de qué tiene que ver la interpretación con la argumentación jurídica. En síntesis, es el modo en que hacemos el trabajo los juristas, ya en esta matriz del Estado de Derecho constitucional. Rodolfo Vigo, ¿cuál es la importancia de la argumentación y por qué es un tema nuevo? Indudablemente, voy por lo más directo, es un tema nuevo porque el derecho ha cambiado mucho. Antes creíamos que había solo normas, ahora hay normas y principios. Principios donde están los derechos humanos, donde están los valores, donde están los bienes. Y estos principios, las normas son respuestas jurídicas explícitas, pero los principios son respuestas jurídicas implícitas, en potencia, que el jurista tiene que proyectar, actualizar para su caso. Por eso hay pluralidad de respuestas. Y por ende, entonces hoy tenemos que en el derecho no hay una respuesta, sino hay pluralidad. Y por ende aparece la importancia que adquiere por qué elijo, de entre las respuestas disponibles, por qué elijo esa y descarto las otras. Para justificar mi elección, necesito dar razones, y eso es argumentar, ¿no? Bueno, como decíamos, este tema es nuevo porque hoy sabemos que además de normas, ustedes ya hace varios años han incorporado en el artículo 1 los derechos humanos, el control de convencionalidad después de la causa de rodilla, etcétera, etcétera, y todos estos problemas que supone el trabajo con principio. Trabajar con principio supone, estos son fuentes, los principios de respuesta jurídica, ¿no? Y entonces ha adquirido mucha importancia el tiempo del Estado de Derecho constitucional. Y entonces, yo tengo que procurar, el abogado, convencerlo al juez que la respuesta que le pide al juez justamente es la que le corresponde al juez darla. Cuando diga el derecho, cuando diga el juez el derecho, va a coincidir con lo que le estoy pidiendo. Pero no porque se lo pido yo, porque él dice el derecho que tiene que decir, que coincide con lo que le estoy pidiendo. En consecuencia, el abogado necesita argumentar porque necesita justificar por qué le pide al juez la respuesta que le pide. El juez necesita justamente justificar por qué le da la razón al actor o al demandado y para eso argumentar. Y al hilo de esto, hoy, por ejemplo, Alexis habla que los jueces se legitiman políticamente, no como se legitiman los miembros de los otros poderes, a través de elecciones. Los jueces se legitiman políticamente a través de la argumentación. La legitimación argumentativa. Un juez que escoge bien y que argumenta bien está legitimándose al momento de hacer ese trabajo justamente que le ha encomendado la sociedad. Hay varias otras funciones que cumple la argumentación, pero yo diría, sobre todo tiene este efecto persuasivo al auditorio al que uno se dedica, trata de convencerlo que esa es la respuesta, y en segundo lugar, en el caso de los jueces lo que se les pide que digan el derecho justificadamente, argumentando. Yo diría ese es el corazón del tema, ¿no? Sí, es muy importante ese tema y que lo diga Rodolfo Vigo más para nosotros como mexicanos, el tema precisamente de esa legitimación a través de la argumentación. Y la importancia que se tuvo esta reforma del 10 de junio del año 2011
en la constitucionalización 2011, del derecho 2011. internacional de derechos humanos en nuestra Constitución, porque se había ratificado la Convención Americana en el 81 y la jurisdicción de la Corte Interamericana en el 98. Entonces era un gravísimo error de los jueces. Había algunos que lo hicieron, algunos ministros que son los magistrados en América Latina, pero ahora me gusta mucho que ante un foro nacional tan importante como el que representa la Academia Mexicana de Derecho, y tenemos hoy en día un foro iberoamericano completo, estamos siendo vistos materialmente en toda América Latina, estamos siendo vistos en España, están pasando por las conferencias magistrados y el grueso de las salas constitucionales. Pues a mí me agrada mucho que Rodolfo Vigo, con ese valor que tiene como jurista y sobre todo ese blindaje moral, establezca algo en ese principio de progresividad. Hay que ir hacia adelante y proteger con todo dentro de ese Estado constitucional democrático ese artículo primero. Y ya avanzó Rodolfo Vigo en ese tema de que ya no hay una exclusividad para el juzgador, pero me gustaría escuchar qué dice el doctor Vigo en relación a si la argumentación jurídica es exclusivamente un tema para jueces. No, bueno, para nada. Hoy en día, a ver, como se ha señalado, vivimos en sociedades plurales, donde no hay valores únicos, sociedades incluso como en nuestro caso, las latinoamericanas, desconfiadas, escépticas de la autoridad, este contraste quizás en el mundo, por ejemplo, sobre todo británico, la autoridad despierta cierta confianza, nosotros a veces desconfianza. Entonces, un poco lo que decimos, que en estas sociedades típicamente nuestras, llamadas líquidas también, plurales, politeístas, indudablemente el que ejerce autoridad sustrae la libertad de aquel a quien se dirige. Por ejemplo, ¿nos obliga a pagar ese impuesto? No lo quiero pagar. Me obliga a esto y me prohíbe aquello otro. Lo mínimo que tiene que hacer la autoridad es hacer este esfuerzo argumentativo de justificación racional y confiar, como yo tengo razón, la posibilidad de razonar, comprender las razones que me da la autoridad para sustraerme mi libertad e incluso cumplir lo que me manda la autoridad convencido, y si no estoy convencido, comprendiendo las razones que tiene la autoridad. Entonces, uno podría decir que la argumentación quizás tuvo un enorme despliegue en el campo judicial a partir de la década del 70, más o menos esa década. Sin duda se habla a veces del giro argumentativo en la teoría jurídica. Ese año aparece en 1978 el libro de Alexis, Teoría de la Argumentación Jurídica. Pero digo, más allá de este enclave en el ámbito judicial, la verdad que hoy, por ejemplo, se está trabajando mucho, me ha tocado incluso ahí en México hacer algo en materia de, por ejemplo, argumentación legislativa. Más bien estamos quizás habituados a pensar que lo único importante es la voluntad del legislador. Que el legislador dispuso que tengo que pagar 100. Y punto. Está clara su voluntad, quizás por aquello que enseñó Rousseau, que la voluntad general era infalible. De algún modo quizás hay una especie de aceptación casi inercial de aceptar la voluntad. Pero hoy en día hay muchos trabajos en orden, por ejemplo, a este tema de la argumentación legislativa. A ver, exigirle al legislador que, por un lado, disponga un proceso justificado racionalmente, y por otro, que también se esfuerce al momento decisional que me dé todas las razones, que no sea simplemente un requisito que se cumple y a que nadie le interesa aquello de la exposición de motivos. No, que haya un esfuerzo
por dialogar con aquellos que no coinciden, tratar de convencerlos, dar muchas razones, este tema de la argumentación legislativa. Y también para el Poder Ejecutivo, para el Poder Administrador. Ahí también se ha avanzado mucho, más que en el campo legislativo, todo este tema de exigir que el acto administrativo aparezca justificado argumentativamente. Porque hay que entender que si no me dan las razones, yo ni siquiera puedo cuestionar. Porque si yo te digo, Jesús, cierra la puerta, y no te digo nada más del ambiente donde estamos, y vos, en realidad, vos te pones a pensar, ¿por qué me habrá dicho que cierre la puerta? Quizás escucha ruido que yo no escucho, quizás tiene frío que yo no tengo, quizás lo distrae alguna cosa que ve pasar por ahí. Bueno, si yo doy razón y, por ejemplo, digo, es que tengo frío, vos me dirás, mirá, Rodolfo, vamos a tomarte la temperatura, porque me resulta muy raro que tenga frío cuando nadie tiene frío. Cuando uno tiene razones, puede incluso solo ahí impugnar eso que se ha decidido y dar contraargumentos, contrarrazones. Pero mientras no tenga razones, bueno, dijo que había que cerrar la puerta y eso lo único que puedo hacer es, yo no la quiero cerrar y simplemente nos quedamos con decisiones sin justificación y sin posibilidad de dialogar, racionalmente. Doctor Rodolfo Vigo, esto implica que el ejercicio del poder en cualquier área, en cualquier vertiente, en cualquier órgano del Estado, tiene que ser legitimado con la argumentación. Perfecto. Dime tú, Jesús, como presidente, si vos tomás una decisión, seguramente te esforzarás por si alguien viene, y seguramente vendrá alguien, a decir, ¿por qué, Jesús, decidiste esto? Y vos tenés que darle las razones. A lo mejor él no las comparte, pero entiende. Dirá, bueno, sí, pero a mí bueno, sí, pero te doy mis razones. Lo otro sonará simplemente como una autoautoridad que nadie podrá ni siquiera cuestionar. Toda autoridad es una actitud, por eso decimos que la argumentación, entre tantas justificaciones que damos, hay una justificación de orden moral, ética, ¿no? La autoridad necesita dar razones porque es un modo de tratar humanamente al otro, al que se dirige, respetándolo, dándole las razones por las cuales le saca la libertad, o tiene que aceptar lo que él decide. Me parece que exactamente lo que vos decías, ¿no? Es que es muy interesante este tema, más viniendo de la voz de Rodolfo Vigo. Doctor Vigo, este tema de la formación, de alguna manera hay que luchar en todas las áreas de expertise, en que no nada más el juez, que siempre ha tenido de alguna manera mayores exigencias, sino la gente que está en el litigio o en cualquier área del ejercicio del derecho, pues se forma hoy en día en la argumentación. ¿Qué diría el doctor Rodolfo Vigo, un referente mundial en el tema de argumentación jurídica, en relación a este tema? ¿Qué se requiere, Rodolfo, estudiar si alguien pretende formarse o capacitarse en la argumentación jurídica, que hoy en día es una verdadera necesidad? Me parece que efectivamente es una necesidad, y yo te diría inicialmente, me parece que todavía, estamos hablando con una mirada omnicomprensiva para Latinoamérica, me parece que todavía falta mucho, ¿no?, de la formación argumentativa. Me resulta un poco extraño. Bueno, hay maestrías, yo mismo dirijo una maestría en argumentación jurídica con Manuel Atienza, acá en la Argentina, en la Universidad Nacional del Litoral, lleva 2 años, pero todavía me parece que predomina un tipo de formación, más bien, como tú sabes perfectamente bien, más bien dogmática, memorística
Así es. Y en segundo lugar, no crítica. Porque se supone que el alumno, si quiere obtener una buena nota, lo que tiene que hacer es no preocuparse por lucir innovador frente al tribunal. Más bien lo que pretende el tribunal, y le resultará realmente extraño que el alumno le diga al alumno que estuvo pensando, porque mire, joven, usted no está para pensar nada, está todo pensado y usted tiene que repetir lo que nosotros hemos pensado y le hemos dicho en las clases, usted tomó nota o lo leyó en mis libros y eso es lo que tiene que repetir. Bueno, esto no sirve para nada, ¿no? Entonces, lo que digo, me parece que en general hay una formación no argumentativa, no hay diálogo racional, no hay diálogo racional. La argumentación remite a un diálogo. A ver, si yo quiero escoger la mejor respuesta, necesito, es un buen auxilio, dialogar con otro, ¿no? Me parece que esta respuesta, ¿qué te parece? Habiendo presupuesto la buena fe. Entonces, hay muchos temas nuevos respecto a esta pregunta tan interesante que me hiciste, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a hacer un listado porque, como decía yo, hay que pensar que en esa maestría, por ejemplo, 400 horas son bastantes para estudiar argumentación, para resumirlas. Es la única forma de matar el dogma. Exactamente, es la única forma. Entonces digo, pero bueno, como te imaginarás, hay muchos temas, pero un rápido listadito así. A ver, hay que descubrir en general el mundo de los principios, o sea, derechos humanos, valores, bienes. Este mundo, no nos olvidemos que, por ejemplo, volviendo a Alexis, los principios son contenido moral y forma jurídica. Entonces, a ver, ¿cuánto estudiamos de moral nosotros hoy que se nos han metido dentro del derecho a los principios y que han traído los principios como los derechos humanos son contenido moral? ¿Qué es la libertad? La libertad es algo que vemos moralmente como algo muy importante, tan importante que el derecho se ve obligado a proteger. Pero dilucidar lo que es la libertad nos lleva más allá del derecho, nos mete con problemas antropológicos, yo soy liberal, yo soy marxista. Bueno, claro, la libertad la vamos a entender de muy diverso modo. Entonces, como digo, el tema de los principios. En segundo lugar, cuando yo quiero resolver un problema jurídico con los principios, aparece el tema de la ponderación. Ponderar. Pues los principios tienen dimension of weight, dimensión de peso, hay que pesarlos. Bueno, todo ese tema, como sabemos, hay mucha discusión, muchas propuestas, la ponderación. En segundo lugar, esto que decíamos hoy, el tema de los casos, la verdad. Hay una, hay dos, la procesal y la real, o hay una, como nos dice hoy, a mi gusto, el procesalista más importante hoy, Michele Tarufo, funcionar el Estado de Derecho Constitucional, que la verdad es una, en fin, y la capacidad del juez para dirigir el proceso, todo ese tema, la verdad, la actividad, la dirección del proceso, etcétera, 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 adversarial, inquisitivo, bueno, todo este mundo que tiene que ver si los jueces contamos o no contamos en el ámbito civil, en el ámbito penal, con capacidad instructiva probatoria autónoma, como lo reconocen los códigos procesales de Europa hoy. Bueno, un cuarto tema rápido, el tema del lenguaje. Tenemos en general los juristas una visión muy ingenua del lenguaje por aquello del método gramatical. Suponemos que una palabra, un significado. No me hagas reír. Esa concepción hoy no se la cree ni mi madre. En consecuencia,
todo este problema que ha traído lo que se ha dado llamar el giro lingüístico, ¿no? La importancia del lenguaje, la semiótica jurídica, cuántos lenguajes hablamos los juristas, por lo menos 4 tipos de lenguaje, los problemas semióticos, semánticos, sintácticos, pragmáticos, pero sobre todo porque el lenguaje es el instrumento que tiene el abogado de hablarle al juez. Es el instrumento que tiene el juez para hablarle al abogado, a las partes, a la sociedad, etcétera, etcétera. Y el lenguaje, como todos sabemos a esta altura, es un instrumento muy traicionero y peligroso. Hay que desconfiar mucho. A veces creemos que lo que estamos diciendo es re claro y no lo comprende nadie. En consecuencia, el mundo del lenguaje. Otro tema, el tema de las falacias. Razonamos a veces, la falacia es un razonamiento incorrecto con apariencia correcta. Un tema muy, que es casi sorprendente, sobre todo si uno trata de explicarle esto al mundo anglosajón. La retórica. Uno puede tener muy buenas razones, pero si pone esa cara, no se la va a dar ni la madre. ¿Entendió? O no importa, Jesús, la cara, ¿sí o no? La cara, cómo te presentás, etcétera, etcétera. La retórica. La retórica no te da las buenas razones, pero te ayuda a que esas razones que tienes tú logren ser persuasivas para ese auditorio al que le hablas. El juez, el cliente, la contraparte, la sociedad, la comunidad jurídica, tu novia, qué sé yo, tu señora, etcétera, etcétera, etcétera. Retórica. La vieja retórica, la retórica clásica de Aristóteles, Cicerón, Quintiliano, la nueva retórica de Perelman, qué sé yo, pero retórica. Bueno, otro tema, la crisis del sistema jurídico, ¿no? Sistema jurídico fuerte. Todavía escuchamos hablar a los nostálgicos de la pirámide kelseniana. Digo nostálgico porque en esa pirámide no había principios, no había derechos humanos, por eso digo nostálgicos. ¿Cómo es el orden que le podemos procurar al material jurídico? El tema axiológico, ¿cuándo una norma jurídica es válida? ¿Es válida, por ejemplo, cuando la dicta el órgano competente? ¿Cuando respeta el procedimiento? Y cuando no viola la Constitución, ¿con esos 3 requisitos ya es válida? No. Por ejemplo, como lo ha dicho la Sala Superior del TRIFE, declaró inválida una ley de Oaxaca a un pueblo indígena, Tenetze. Me tocó comentar eso, pedido por la Sala Superior, y también Manolo lo comentó, está en el librito que sacamos juntos, Manolo Atienza, digo. Justamente dice ahí, esa ley que le había dado Oaxaca para un pueblo indígena, dice que esa ley no es válida porque se la dieron en el idioma español, castellano, a un pueblo que no habla español. Es más, ¿complicado o no? Porque creíamos que la ley se presume conocida. Pues no. Parece ser de que, bueno, eso puede valer, pero es que es obvio que sería absolutamente irrazonable si yo te digo, Jesús, por ejemplo, mira Jesús, vas a cumplir lo que te voy a ordenar, si no, voy a sacarte tu computadora. Escucha bien lo que tienes que cumplir. Para cata. Ah, no cumpliste, ahora te saco la computadora. Eso no puede ser válido. Eso no puede justificarse racionalmente. Y si bien el ejemplo mío es burdo, pero también podríamos hacerlo más sutil, cuando la norma dispone un medio porque quiere conseguir un fin, pero ese medio no lleva al fin, cuando la norma se autocontradice, etcétera, etcétera, etcétera. En una palabra, lo que quiero poner de relieve es que este tema de la argumentación
400 horas, como decíamos, es un tema de una enorme importancia. Y sin duda cuesta, como decíamos antes, es que el jurista lo vea como un tema importante, más bien porque sigue creyendo que la importancia de un jurista se mide por su memoria o por su ausencia de capacidad crítica. Y bueno, hay que tener capacidad crítica y luego hay que saber dar razones de que lo que estoy proponiendo. Entonces digo, realmente hay un largo listado de temas que por supuesto hoy aparecen muchas escuelas. Está toda esta escuela que llamamos hoy, o por lo menos yo lo llamo, de los neoconstitucionalistas no positivistas, kantianos, constructivistas, donde está Alexi, Manuel Atienza, Carlos Nino, Zagrebelsky, en fin, mucha gente, Dworkin también. Los no positivistas, neoconstitucionalistas no positivistas, pero más bien aristotélicos, tomistas, naturalistas. Ahí está Andrés Ollero, el actual juez de la Corte Constitucional, Francesco Viola en Italia, Renato Ravivaldi en la Argentina, que es un profesor en la UBA, titular y juez de Cámara Federal, Juan Cenciardo por allá en España, en la Universidad de Navarra, en fin. En consecuencia, como digo, hay mucha bibliografía y sin duda, ojalá estos temas logren penetrar en la Facultad de Derecho. Me consta que hay muchos decanos. Bueno, estuve por ahí en México, una de las últimas actividades que hice, creo que fue en diciembre. Perdón, fui en enero, a fines de enero, el 31 de enero me parece, o el 1 de febrero, estuve en México de este año recibiendo el doctorado honoris causa de la Universidad Católica, de México, y la verdad que me salvé, como decíamos popularmente entre los indios, casi me quedo a vivir ahí en México, ¿no? Aquí, porque, bienvenido. Bueno, muchas gracias. No, pero estuve en el Colegio de Abogados de México, que tiene una facultad de Derecho. Sí, la Barra. El Colegio de Abogados. Y la Barra. Ahí en la Barra, exactamente. Estuve dando unas clases y había mucho interés y habíamos quedado que íbamos a dar algo de argumentación, pero el coronavirus lo impidió. Pues bueno, va a tener que seguir a darlas ahora también en la Academia Mexicana de Derecho. Encantadísimo, Jesús, y me olvidé de agradecerte esto que me has comunicado, más allá de los aspectos formales. Supongo que será gesto de amistad, esta designación honoraria, que por supuesto me llena de orgullo, me obliga aún más de compromiso hacia este país que, como muchas veces he dicho, mi segunda patria, ¿no? Alguna vez Guillermo Ortiz Mayagoitia, en broma, dijo en un acuerdo, justamente decía que iban a gestionar un pasaporte para mí, y la verdad que se justifica, por lo menos en mi casa me va a justificar mucho por viajar tanto a México. Pero no, encantadísimo, Jesús. Para cerrar esto, porque sí es muy importante ya todo este tema de que se vaya entendiendo, en México ha crecido el que entiendan pues cómo la argumentación jurídica es verdaderamente un elemento básico propio del mismo debido proceso de ley. Entonces, ¿se le presta la debida atención en la formación de los abogados al tema de la argumentación, doctor Vigo? Mira, yo, veo mucha, ¿cómo podríamos decir? Advertencia, reconocimiento. Tengo muchos amigos jueces, de hecho viajo a varios poderes judiciales estaduales y tengo tanto amigos en el Colegio de Jueces Federales, en la Asociación de Mujeres Juezas, ahí en México, también en la asociación.
hemos dictado alguna maestría a los jueces federales ahí en el Instituto de la Judicatura Federal. Tengo un libro publicado ayer en el Instituto de la Judicatura Federal. Ahora bien, yo no sé si más allá de que, en fin, hoy en día todo el mundo más o menos sabe de qué hablamos cuando hablamos de argumentación, tengo mis dudas si hay suficientemente estudio sobre y práctica de la argumentación. Como decía Aristóteles, hay cosas que se aprenden, que se saben, haciéndola. Y una de las cosas que se saben, así como tocar música, ¿cierto? Claro. Yo estudiando teoría de solfeo no voy a poder tocar música. Entonces, hay muchas cosas que se saben haciéndola. Una de esas cosas que se saben haciéndola es argumentar. De poco vale que yo me conozca todos los libros de memoria que han escrito sobre argumentación, si no me he puesto a argumentar. Y la argumentación, a mí me sorprende, la mejor matriz para argumentar es el diálogo racional. Mira, Juan, mira, Jesús, ahí yo dirijo una maestría judicial en la Universidad Austral de Buenos Aires, que tiene muchos años, como 20, más de 1000 egresados. Bueno, a ver, la estructura de las clases, me quiero detener ahí, que me parece un acierto. Se estudia con el método del caso. 3 tercios. Primer tercio, cuando habla el profesor. De los 3 tercios es el que menos importa. ¿Por qué? Porque lo que dice el profesor, el alumno de algún modo lo puede leer cuando está descansado, un sábado a la tarde, un domingo a la tarde, un feriado, cuando quiera. Luego viene el segundo tercio, que es de los 3 tercios el más importante. Es que lo que dice el profesor, en ese segundo tercio hay que verlo operativo. Entonces, suponete, me tocó hablar de los principios jurídicos. Yo hablé de qué son los principios, los tipos de principios, cómo se operan los principios, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el primer tercio. Pero en el segundo tercio, los alumnos están divididos en grupos que se constituyen el primer día de clase y que duran 2 años, esos grupos, de 6 a 8 alumnos. En ese segundo tercio, yo hablé de los principios, se dan consignas al grupo. Le damos anticipadamente, 2 semanas antes a los alumnos, se le da el material de lectura, lo que el profesor va a decir en el primer tercio, y los fallos, sentencias judiciales del país, de la Corte Interamericana, Luxemburgo, Estrasburgo, Corte de Derecho Comparado, etcétera, etcétera. Entonces, las consignas que yo le doy ahí al grupo es, cada grupo va a ver en su sentencia que le ha tocado y que ha leído ya, qué principios ve de los que se han visto teóricamente, qué principio ve reflejado en esa sentencia. Y ahí el grupo dialoga, aprende a dialogar. Si hay un prepotente, seguramente lo soportarán 1 o 2 reuniones y después le bajarán el copete, ¿no? Entonces, de algún modo ahí dialogarán y dirán, no, yo acá veo que este principio es un principio metasistemático, y el otro saltará y dice, no, me parece que es un principio sistemático y no meta. Bueno, no, fíjate, en fin, que este es el momento más importante. Se estudia la jurisprudencia, decimos que lo que no está en un caso, en un expediente, tiene poco valor, aunque al profesor a lo mejor es su chinche,
porque se ha dedicado a estudiar un tema que no le importa a nadie y a él es al único que le importa. Entonces, como digo, ese es el momento, ve sentencia, aprende a dialogar, ve operativo los conceptos teóricos, los ve operativos, y el tercer tercio es la puesta en común, la puesta en común. Digo, estos ejemplos no son demasiados originales, pero poco seguidos en América Latina. Y yo estoy convencido, en base a esta experiencia, que el momento en que el alumno aprende no es cuando escuchó al profesor. Lo que le escuchó decir al profesor le dura una semana, un día, un mes y se olvida. Pero si lo transformó en un concepto operativo, contrastó con la jurisprudencia, etcétera, seguramente le va a costar más olvidarse de eso, olvidarse de eso. Por eso decía que, en fin, me parece que todo el mundo más o menos sabe que existen estos temas, pero tengo dudas si en la formación de los juristas, sobre todo con esta dimensión práctica, se le presta toda la debida atención. Me parece, Jesús. La verdad que una verdadera cátedra, que será el inicio de muchas actividades que orgullosamente generará con la Academia Mexicana de Derecho. Y la verdad que, doctor Rodolfo Vigo, es muy importante en este gran festejo, que hay un gran grupo, son sobre 100 con videoconferencias las que se están generando, un gran grupo de argentinos. Qué iniciativa que supongo complicada, que insume tiempo. Eso es el valor de la academia, mucha gente con una enorme generosidad, en fin, dedicándose a estos temas que son relevantes, no a título personal, pero sí para los juristas mexicanos, para los jueces mexicanos, para la academia mexicana en general, ¿no? Claro, entonces para la academia es un verdadero honor generar este cierre de actividades del Congreso Internacional con usted, doctor Rodolfo Vigo. Con hoy cerramos la primera etapa de este serial y es muy significativo con un gran ser humano, con un jurista de la talla de usted, que estemos cerrando el primer ciclo, un cierre de conferencias extraordinarias, todas muy bien cuidadas, gente con nivel de experticia o de expertise en materia procesal en todas las ramas y de Europa y de América. Así es de que, pues hoy toca el doctor Rodolfo Vigo un tema tan importante como son las exigencias implícitas de la argumentación jurídica, que bueno, cabe decir que si decimos que hay significativo en el currículum del doctor Vigo, pues es todo. Pero nada más ser un corredactor junto con Manuel Atienza del Código Modelo de Ética para Iberoamérica, ese es un gran mensaje de quién es Rodolfo Vigo. Muchísimas gracias. Bueno, y hoy más que nunca entender con todo esto cómo establece el doctor Vigo ese principio legitimador que implica la argumentación en cualquier ejercicio del poder y hoy en día en cualquier ejercicio del jurista. Por eso lo dijo en su momento Gustavo Zagrebelsky en la proscripción de la arbitrariedad. Será cada vez un gran avance en la medida que el principio de razonabilidad subjetivo pase del jurista y transite de una manera objetiva a la Constitución y la normatividad. Muchas gracias, doctor Vigo. No, a tus órdenes, Jesús, muy honrado por la notificación que me hiciste, mucho éxito y ojalá la pandemia esta nos deje algún día estar ahí juntos o tomando un vaso de tequila o tomando un vaso de un Malbec argentino. Fíjese, ya cerrando, doctor Vigo, que es lo interesante porque primero Dios tiene que estar aquí recibiendo su nombramiento de la academia. Y hoy en día estoy pues contento porque mi hijo es un muchacho de 26 años que estuvo un tiempo en el Instituto Helmut en Múnich y luego en la Universidad de Bonn en Alemania, y a los 26 años son de las personas que están trabajando para encontrar los medicamentos. Bueno, felicitaciones. Podríamos decir, como se dice acá en un dicho popular, de tal palo, tal astilla. Muchísimas gracias. Igual no quiero olvidarme de mi hija, que es abogada, es una niña muy talentosa. Sí, así de que, doctor, igual que su familia. Nos vemos muy pronto. Gracias. Hoy una disertación impresionante del doctor Rodolfo Vigo en el cierre de este primer serial de conferencias de la Academia Mexicana de Derecho con motivo de su aniversario. Gracias, doctor Rodolfo Vigo. Muchas gracias a usted, Jesús.
Un abrazo fuerte, a la distancia. Adiós.